Bien, amados hermanos, llegamos a Mateo 27, versículos, luego estudiar el versículo 1 y 2, y luego del verso 11 al versículo 23. La semana anterior, pues, hemos hecho un paréntesis para tratar lo de, lo de Judas, y ahora pues entramos básicamente al tema central o a lo que se ve en todo el capítulo 27 acerca de Jesús, el juicio y todo lo que lleva hasta el momento de la cruz, digámoslo así. En esta ocasión, pues, vemos a Jesús ante Pilato. En Mateo registra dos ocasiones. El propósito de la elección es, pues se nos muestra que Jesús es enjuiciado por envidia. Y ya miraremos al momento de entrar a la elección de qué manera, ¿verdad? Pues se da evidencia de ello. Pilato, dando evidencia de ello, pues lo manifiesta acerca de cuáles eran los propósitos de los judíos acerca de Jesús. Le entregaban básicamente, ¿verdad?, por envidia. A manera de introducción, vemos entonces que los principales sacerdotes llevan ante Pilato a Jesús atado. Esta es muestra, en cierto sentido, de que ellos ya le habían condenado, y de esa manera, pues, llegan ante la casa del gobernador. Y, y vemos también lo que narra también las escrituras, en el caso de los evangelios, menciona que ellos no quisieron entrar a la casa del gobernador, sino que Pilato, por respeto, sale a encuentro a donde están los judíos para ver qué es lo que traen entre ellos. Ellos llegaban con una acusación en el cual diciendo que Jesús quería ser rey. En otras palabras, pues quería usurpar el trono romano, cosa que para Pilato sería un insulto para su inteligencia. Digo esto, ¿verdad?, porque la usurpación del trono romano era era el sueño judío, en el cual, ¿verdad?, ansiaban que el imperio romano fuese derrocado. Lo que vemos entonces, como decía anteriormente, en Mateo 27, el versículo 18, menciona las intenciones de los judíos, de los líderes judíos, en el cual dice, porque él sabía, hablando de Pilato, sabía que lo habían entregado por envidia. Pilato entonces en esta ocasión pues revela las verdaderas intenciones que tenían los líderes judíos hacia Jesús. Y si nosotros vemos a lo largo de los evangelios paralelos, como en el caso de Juan capítulo 18, verso 33 al versículo 38, Pilato no miraba en Jesús un peligro en base a la conversación que vemos en este pasaje. Y si nosotros vemos en toda la narración que vemos de Juan 18, el verso 33 al verso 38, se menciona que había un interés por parte de Pilato acerca de ello. De tal manera que cuando llegamos ya al versículo 38, sigue la conversación en el cual dice, Pilato le preguntó qué es la verdad, y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos. Si bien es cierto, hace pregunta interesante en cuanto a qué es la verdad, pero vemos que no se queda para esperar la respuesta de Jesús. Únicamente lanza la pregunta, pero no espera a que Jesús le conteste acerca de esta pregunta que la cual él está haciendo, en el cual dice, ¿qué es la verdad? Algunos comentarios que yo estaba buscando información menciona de que Pilato en algún momento de su vida pues se convirtió al cristianismo, cosa, ¿verdad?, que las escrituras pues no nos revelan. Y también menciona en el caso de la mujer de Pilato, que en cierto sentido también se convirtió al evangelio, cosas que las páginas del evangelio pues no revelan acerca de esto. Sí menciona la parte histórica de Pilato de que él se retira, digámoslo así, de la vida política, pero no hay más información más allá acerca de esto. Entonces, esto es básicamente pura especulación, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos. Pero sí se ve básicamente un interés acerca de Jesús y lo que él tenía que decir acerca de ello. Entrando entonces de lleno al estudio, vemos de que Jesús es entregado a Pilato. Si nosotros vemos
Todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Y vemos entonces que la intención de estos líderes judíos era con el fin de entregarles para darle muerte. El versículo 1 de Mateo 27 dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejos para dar muerte a Jesús. Y podemos decir que esta fue la reunión oficial del Sanedrín después de la sección nocturna, por no decir que fue ilegal. Y vemos entonces que todos los líderes estaban incluidos en esta sesión. En Lucas capítulo 22, el versículo 66 hasta el versículo 71 revela acerca de esto. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo soy, respondió Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Esto es lo que de manera reiterativa estaban procurando hacer. Lucas nos da una descripción demasiado perfecta acerca de ello, en el cual encontramos a Jesús respondiendo, diciendo de que ante las preguntas que ellos les estaban haciendo, si Jesús lo decía, dice que ellos no creerían. Y si realmente preguntaban, tampoco ellos iban a responder. Es la misma actitud en la cual encontramos acerca de estos líderes judíos. Hemos visto a lo largo de, creo que Mateo capítulo 12, donde se presentaba la discusión de dónde venía su poder. Vemos entonces que Jesús les puso en una encrucijada y ellos no dieron respuesta ante la propuesta que Jesús estaba mencionando. En el Evangelio de Marcos nos muestra, nos hace notar que todo el concilio estaba presente. Marcos 15:1 menciona: muy de mañana, los principales sacerdotes los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y le entregaron a Pilato. De tal manera que Mateo capítulo 26, cuando Jesús es llevado desde el huerto de Getsemaní hacia el lugar donde tenía punto de reunión estos líderes judíos, se ve entonces que Jesús pasó toda la noche en este interrogatorio. Y es hasta el día siguiente, muy de mañana, en el cual ellos ya tienen en mente el destino acerca de Jesús, y en el cual le atan y le llevan ante Pilato con el propósito entonces de que lo que ellos están tramando realmente pueda ser legalizado por Pilato. Y vemos que los principales miembros del concilio tenían doble propósito. En primer lugar, necesitaban una confirmación formal de las sentencias que ellos aprobaban durante la noche. Ellos le preguntaron nuevamente a Jesús lo que mirábamos en Lucas 22: ¿eres tú el Cristo? Dísnoslo. Él respondió diciendo: si yo os lo dijere, no me van a creer. Y si os preguntare, también Jesús menciona: no me responderéis. De tal manera que Jesús responde diciendo: yo soy. Y llenos de euforia, exclamaron diciendo: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Y es exactamente lo que ellos esperaban escuchar de parte de Jesús. Había un segundo asunto que revelar. Perdón. Habían condenado a Jesús a muerte bajo la acusación de blasfemia. Y es lo que nosotros miramos en Mateo 26, versos 65 y 66, en el cual, perdón,
en el cual el sumo sacerdote dice, rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los que estaban ahí contestaron diciendo, es digno de muerte. Pero si ellos llevaban o si ellos ejecutaban la muerte ante esta blasfemia, básicamente, como se menciona en Juan, capítulo 18, el versículo 31, entonces Pilato le dijo, se los pueden llevar y juzgar conforme a la ley. A nosotros, mencionan los judíos, no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Entonces, necesariamente estaban con la premura de que esta muerte como tal, la cual ellos habían tramado durante toda la noche, fuese legalizada. Juan da la razón diciendo de que para ello, pues no le era permitido ejecutar la blasfemia por las cuales ellos habían decretado que debía darle muerte. Pero como decía anteriormente, este es un formalismo, porque más adelante, con respecto a Esteban, vemos entonces de que Esteban muere por lapidación y ellos no buscaron una legalización o que el gobierno romano impusiera esta pena de muerte. Fueron ellos mismos en el cuales ejecutaron esa acción. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 7. Pero si vemos en el caso de Jesús, ellos querían conservar las apariencias, querían legalizar esto. En otras palabras, estaban como abogados acusadores en el cual estaban utilizando el instrumento romano para dar ejecución a la sentencia de muerte que ellos ya habían promulgado en la misma reunión que habían tenido durante la noche. El versículo 2 de Mateo 27 dice que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. El Sanedrín, todos los que estaban reunidos, entregaron a Jesús a Poncio Pilato, el gobernador romano designado para Judea, porque ellos, los judíos como tal, pues no tenían la autoridad para matarlo. Este era uno de los atributos que el Imperio Romano pues se le había quitado a los judíos. Después que hicieron esto, dice que toda la muchedumbre de ellos lo ataron y lo llevaron a Poncio Pilato. Esta acción de atarle las manos y llevárselo a Pilato es para mostrarlo de manera gráfica, diciéndole a Poncio Pilato, nosotros le hemos condenado. Por ende, dice, es digno de muerte. Y vemos que podemos decir que este era un asunto de no poca importancia y dificultad para ellos. Requería astucia en la gestión por parte de ellos para obtener el consentimiento de Pilato, para que él mismo le diera muerte. Pilato, siendo gobernador romano, era una persona que era idólatra. Por ende, podríamos decir de que no iba a hacer caso a la acusación de blasfemia, porque realmente no le importaba nada de los temas de Dios o la religión de los judíos. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que los judíos de manera premeditada, ellos prepararon los cargos para ofrecer a Pilato y que de igual manera en base a esos cargos, Pilato considerara de ejercer el derecho a la muerte y al mismo tiempo de que poder obtener la simpatía del pueblo judío. Podemos decir que no fue una tarea fácil preparar tales cargos. Ellos tuvieron que fabricarlos, dado que no eran cargos reales para ser hechos contra Jesús. En su consejo planearon preferir las acusaciones de que Jesús había pervertido la nación judía. Habían en cierta ocasión diciéndoles en los casos en los cuales ellos llevaron ante Pilato, también decía de que había prohibido dar tributo a César y haciéndose rey. Es lo que nosotros vemos registrado en Lucas capítulo 23, el versículo 2.
en el cual dice, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es un rey. Todo esto, el Sanedrín tuvo que contar con el afecto del pueblo y así también encontrar el afecto de este Pilato, que según la historia secular, pues no se muestra que fuese algo agradable, sino verá totalmente lo contrario. Ahora, en Mateo capítulo 27, el versículo 11, se nos manifiesta en lo que comienza lo que es el juicio romano. Y en esta sección encontramos la primera etapa en el cual ante Pilato Jesús es declarado inocente. Mateo 27:11 dice, Jesús fue llevado delante del gobernador y éste le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. La historia nos muestra entonces que Pilato era un hombre cruel y despiadado. Era desagradable con los judíos y despectivo de casi todo, excepto, ¿verdad?, del poder. Aquí parece que fuera de lo más normal en el trato que nosotros vemos directamente con Jesús. A lo mejor posiblemente podemos decir de que Jesús pudo haberle afectado profundamente. Y vemos entonces que los líderes judíos expusieron ante Pilato la triple acusación que ellos habían inventado. Primero diciendo que este fue hallado de que pervierte la nación, cosas que para Pilato, si hubiese este tipo de sedición entre el pueblo, era algo que políticamente no le convenía. Y vemos entonces que en función de eso, los judíos presentan este cargo para llamar la atención de Pilato. La segunda acusación, ¿verdad?, que se menciona aquí dice que prohíbe dar tributo a César. Y lo tercero dice, diciendo que él mismo es el Cristo. Se puede decir que la primera denuncia es completamente vaga. Y en cuanto a la segunda, podríamos decir que también es completamente falsa. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 22, el versículo 17 hasta el versículo 21, cuando le llegan a preguntar acerca de si es permitido no pagar impuestos a César, Jesús menciona, ¿verdad?, y se dirige que le enseñara de quién es la imagen y la inscripción. Y al final, ¿verdad?, vemos que Jesús dice, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esta narración, registrada en Mateo capítulo 22, en ningún momento Jesús está diciendo o mencionando o insistiendo a algo que debe ser a lo contrario. Cosa, ¿verdad?, que la mayoría de los judíos esperaban que un líder como Jesús pues le dijera, ¿verdad?, de tomar una revolución, por así decirlo. Encontramos a Jesús diciendo, da a César lo que es de César. De tal manera entonces que esta acusación formulada por ellos era falsa. Y la tercera es completamente engañosa. En los versículos, a lo largo de Mateo, del capítulo 2, en el versículo 2, cuando llegan los magos a visitarle, dice, se presenta diciendo, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? En Mateo 21, el versículo 5, también se muestra la misma indicación diciendo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna y un pollino, hijo de bestia, de carga. De tal manera de que era engañosa porque en cierto sentido Jesús no buscaba ser un rey en el sentido de usurpar el trono romano, sino que Mateo nos presenta a los judíos a Jesús como rey. Y de tal manera en toda la narrativa de Mateo encontramos que él recibe adoración como Dios, como rey. Y ese es el asunto, ¿verdad?, que se muestra en este sentido. Más sin embargo, esto es la propuesta que realmente llevaban los judíos ante Pilato. Si nosotros notamos, después de interrogar a Jesús, sale a donde los líderes judíos
para darle sus apreciaciones. En Juan capítulo 18, el versículo 28, el versículo 32, Mateo registra de manera, de manera clara, más o menos indicándonos qué es o qué incluyó en el interrogatorio de Pilato. El versículo 28 dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás, el pretorio, perdón, para no contaminarse, así como en la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos ha permitido a nadie dar muerte a nadie. Le dijeron los judíos. Perdón. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte pues iba a dar. Entonces Pilato hace una pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo dicen otros de mí? Esa es la pregunta, perdón, que Jesús hace a Pilato. Es probable que estuviera pidiendo al gobernador que considerara la fuente de su acusación. Y esto es lo extraordinario que nosotros vemos de Pilato, que a pesar de las preguntas que le está haciendo a Jesús, vemos de que él se queda completamente callado. Era algo entonces que le impactó y que a la misma vez se maravillaba de esa actitud, de ver una actitud mansa, de ver una actitud serena. Nosotros, si nos encontráramos en esa situación de que hubiesen muchas personas que nos acusaran de algo ante una persona, digámosle así, para poner un ejemplo, ante nuestro jefe, y si nos quedáramos solo con el jefe y el jefe nos diría, ¿qué tienes tú que decir acerca de esto? Obviamente, ¿verdad? Comenzaríamos a hablar y a presentar las pruebas acerca de lo que esa falsa acusación se está levantando entre nosotros. Pero en el caso de Jesús, a pesar de que se quedó solo con Pilato, no encontramos a un Jesús tratando de justificarse, tratando de mencionar o defender o decir que tal o X acusación es completamente errada. Y esa actitud completamente callada, completamente serena y mansa, es lo que realmente impactó a Pilato. Y si vemos ante Pilato, es acusado por los principales sacerdotes. El versículo 12 de Mateo 27 dice de esa manera, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Aquí da fiel cumplimiento a la profecía que nosotros encontramos en Isaías 53, el versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Aquí vemos entonces de que Mateo trata de indicarnos una profecía más cumplida por el Mesías, Jesús. Si vemos en los versículos 13 y 14, se ve la intención de Pilato, que dice que deseaba liberarlo. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Los clamores de ellos constituían un dilema para Pilato. Por un lado, vemos que había declarado inocente a Jesús, de modo que debía haberlo liberado de inmediato. En su contra, lo que vemos acerca de Pilato, que se maravilló
de su manera tan dulce, firme, sufriente, manso, tan desprovisto de impaciencia, de ira, de prisa o cualquier enfermedad humana. Pilato no podía entender de por qué no respondió a las acusaciones que de su propia la gente hacía contra él. El silencio y la falta de miedo de Jesús, su confesión abierta y su pronta de su acusación principal de que era el rey, en el reino de la verdad, era una refutación total y completa. Aquí Mateo no nos registra la segunda etapa del juicio romano, que en esta ocasión dice que fue llevado ante Herodes Antipa cuando se percató de que Jesús era Galileo. Lucas entonces, en el capítulo 23, el versículo 8 al versículo 12, revela esta segunda intervención ante Herodes. Y vemos entonces que ante Herodes, Jesús mismo tuvo la misma postura que ante Pilato. Luego regresa a Mateo, a la cual sería, digámoslo así, la tercera etapa de su juicio romano, que es el evento en el cual nosotros encontramos acerca de Pilato, en el cual lo vemos aquí registrado en Mateo. Si nosotros vemos, o podríamos decir, Pilato no entendió el silencio de Jesús. Estaba perplejo y en ese momento supo que Jesús había vivido en Galilea, que estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipa. Estando Herodes en Jerusalén, en ese momento, por lo tanto, vemos que Pilato, para tratar de escaparse de una dificultad y al mismo tiempo pagar una marca de respeto a Herodes, vemos entonces que envió a Jesús a Herodes. Y de acuerdo a los textos paralelos, se indica entonces que regresa Jesús ante Pilato por segunda vez. En la primera ocasión vemos que él lo declaró inocente. Esto hace que se suscite la siguiente pregunta. Si Pilato entonces lo halló inocente, ¿por qué propuso castigo? Y esto se debía a que el gobernador esperaba aplacar la ira de los judíos al hacer azotar a Jesús con el fin de poderlo liberar. Y podríamos decir que este fue el primer paso para la caída de Pilato, un compromiso de conciencia. Después de que Herodes se lo devolvió a Pilato, podríamos decir que fue más difícil para que Pilato tomase una decisión. Jesús se quedó en silencio ante Herodes y Herodes lo envió de regreso a Pilato, satisfecho con ese cumplido mutuo, como dice las escrituras, que a partir de ese momento ellos quedaron como amigos. Luego, en Mateo 27, del verso 15 al 17, vemos la solución de Pilato. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato le dijo, ¿a quién queréis que ¿a quién quieres que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? En esta ocasión encontramos que el gobernador le dio al pueblo esta opción restringida. Pilato pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Si nosotros vemos de Juan, la indicación encontrada en Juan 18:40, se nos menciona de que Barrabás era ladrón. Y cuando vemos en Lucas capítulo 23, el versículo 19, se nos menciona que además de ser ladrón, pues se nos dice que era homicida. 23:19 dice Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Había encabezado una rebelión contra los romanos, y en esa confusión resultante
pues había cometido un asesinato. Lo que se ve aquí, o en la propuesta de Pilato, él creyó que la sangre que la sed de sangre de los judíos se saciaría con los azotes. Pero vemos entonces que fue decepcionado. Los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Disgustado, esto fue lo que, de hecho, Pilato, si están resueltos a crucificarle, como le menciona, dice: háganlo ustedes, pero yo no hallo delito alguno. Y una vez más, Pilato sabía que por envidia le habían entregado, porque él sabía, en Mateo 27:18, diciendo, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. En Juan, capítulo 12, el versículo 19, nos da la razón acerca de esto. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Los judíos entonces tenían envidia de Jesús por esta razón. Ellos ya no eran el foco de atención del pueblo. Y para ellos, al ser, eh, al guiarse por la parte externa, pues no estaban enfocados en lo que realmente Jesús enseñaba, que era verdad lo que los profetas mencionaban acerca del Mesías, sino verdad que su envidia estaba originada en el sentido de que ya ellos no eran el foco de atención, el pueblo pues no le buscaba, y eso es lo que se menciona en este versículo. Por lo tanto, entonces, aquí valga la aclaración de la declaración de la mujer de Pilato. Mateo 27, el versículo 19 dice: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho ensueño por causa de él. Aunque la indicación de la mujer de Pilato en este sentido no es clara en cuanto a lo que quería decir, posiblemente deseaba expresar que Jesús era justo. Para Pilato, este comentario era de gran peso, debido a que era bastante supersticioso. El sueño de la mujer de Pilato era correcto, y Pilato creyó que era una verdadera advertencia. Mateo 27, el versículo 20, dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Una vez más se ve que los líderes judíos, los líderes religiosos, no estaban en el bien espiritual de la multitud. Porque en esta ocasión, o con el caso de Judas, vemos y miramos que si ellos le hubiesen instruido de manera correcta a Judas, Judas hubiese tomado una decisión posiblemente diferente a la que tomó. Y en este caso, una vez más, encontramos que los líderes están manipulando para que se pidiesen a Barrabás, un ladrón y homicida. Es probable que el gobernador se llenara de asombro y consternación cuando la multitud le dio a conocer su decisión. Mateo 27:21 dice: el gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos respondieron a una sola voz diciendo: a Barrabás. La multitud, miren a quién habían escogido. Habían escogido a un ladrón, habían escogido a uno que había montado una rebelión al Imperio Romano, habían escogido a un homicida. Y podemos preguntarnos entonces, ¿era Jesús era peor que Barrabás? No, ¿verdad? Pero más sin embargo vemos que la multitud está siendo orientada y llevada por lo que los líderes judíos querían que necesariamente se pidiera. Estaban pidiendo entonces a Barrabás.
Ahora, ante este asombro, Pilato pregunta con respecto de Jesús en el versículo 22 y 23. Pilato le dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado. Dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Pilato, ante esta pregunta que le hace en el versículo 22, él tenía el mínimo resguardo en el cual esperaba que la multitud pidiese al menos azote. Y vemos entonces que en esta pregunta se ve a Pilato como que quería dar una oportunidad más para liberar a Jesús, debido a que él estaba consciente de que le acusaban por envidia a Jesús, lo que miramos en el versículo 18. Pilato dio a la multitud el derecho de decidir y ahora vemos a Pilato que está obligado a cumplir la sentencia que la multitud estaba pidiendo. Ante esta respuesta de la multitud en el cual decía que sea crucificado, podemos decir de que Pilato estaba aterrorizado ante la decisión que el pueblo pidió. Idealmente, él había puesto o había descargado esa responsabilidad al pueblo, de tal manera que vemos que él estaba, podríamos decir que no sabía o no esperaba la reacción de la multitud, por, lo, por la sencilla razón, anteriormente habíamos recibido o se había mencionado la amonestación de su mujer diciendo no tenga nada que ver con este justo. Aunque podríamos decir que también él mismo sabía acerca de la inocencia de Jesús, pero vemos entonces de que él fue amenazado por la multitud con una sedición, porque se ve en Juan capítulo 19, el versículo 12, que se dice, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si sueltas a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Y aquí vemos entonces que este pequeño incidente pues le valía para una queja ante el futuro César, por lo cual vemos entonces que Pilato vaciló y cedió ante la opresión de la multitud. Y el grito en el cual se escuchó en esa multitud diciendo que sea crucificado, podríamos decir que es sorprendente. Es sorprendente que saliera de los labios de los judíos, pues la crucifixión era un castigo que era impuesto por los romanos. Y también se podría decir que era aborrecible para la mayoría de los judíos. Pero es exactamente lo que se está pidiendo en esta ocasión, que fuese crucificado. Aquí podemos decir algo acerca de Barrabás. Si alguien sabe lo que significa que Jesús murió en su lugar, este fue Barrabás. Pongámonos a pensar, él estaría en su celda, estaría, ¿verdad?, con la celda en el cual tendría una ventana hacia el horizonte o hacia el cielo, en el cual se le dio la oportunidad de ver por última vez el universo o el cielo mismo. Posiblemente él pensaba o pasó esa noche completamente en vela, pensando de que al día siguiente iba a ser su último día. Posiblemente viendo desde su celda de que los parales que estaban levantando en el lugar de la calavera en este cerro, posiblemente una de esas cruces era para él. Y vemos entonces que Barrabás era un homicida, un revolucionario, pero fue liberado mientras que Jesús fue crucificado. La cruz que realmente estaba destinada para Barrabás fue, ¿verdad?, el lugar donde Jesús
murió. Algo en el cual podía ser muy significativo entonces para Barrabás. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y esta pregunta se le hizo 3 veces. Pilato estaba tan ansioso en que Jesús fuese liberado, pero estaba tan intimidado, podríamos decir, por la multitud misma. Y él, ¿verdad?, se puso intranquilo acerca de esta decisión que la multitud había pedido. Él ofreció un compromiso para que con ellos, para que Jesús fuese azotado y dejaría, ¿verdad?, que se fuese. Por lo general, el azote romano era un azote muy cruel. Posiblemente, ¿verdad?, muchas personas morían bajo este azote. Posiblemente, ¿verdad?, Pilato pensaba que al recibir este azote o al concederle de que Jesús fuese azotado, los judíos pudiesen haberse calmado, pero no fue así. Y vemos entonces que la reacción de la multitud subió al fulgor de los líderes judíos. Ellos hablaron con más ímpetu ante Pilato y gritaron a una sola voz algo que ellos aborrecían, como era la crucifixión. Y ellos dijeron a un tono de voz diciendo, sea crucificado. A manera de conclusión, vemos de que para Pilato Jesús no era un peligro, ni para su posición política en el gobernador, de ser gobernador en Judea, no lo era. Así también para el Imperio Romano tampoco lo era. Y vemos entonces que en las múltiples tratos que hacía, el hecho de ofrecer en varias ocasiones de que Jesús fuese azotado y lo dejaría libre, tenía la intención de dejarlo libre. El hecho de enviarlo a Herodes, esperaba entonces de que esa decisión que debía de tomar él, la hubiese tomado Herodes. Pero vemos entonces que le regresó una vez más Jesús a su jurisdicción. Y vemos entonces que en las intervenciones de los líderes judíos escogieron a un ladrón y homicida. Los principales sacerdotes llevan ante Pilato para legalizar una muerte. Caso contrario, ¿verdad? Como decíamos, con el caso de Esteban, no fue así, ¿verdad? Que ellos con sus propias manos dieron muerte a Esteban. Los principales sacerdotes incitan a la multitud para que pidiesen la liberación de Barrabás y en cambio a Jesús pues fuesen crucificados. Vemos entonces que los líderes judíos no cumplen con su función principal, la cual es dirigir o encaminar el bien espiritual del pueblo, sino todo lo contrario en esta ocasión. Días anteriores habíamos visto la multitud en entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el cual dice, alababan a Jesús, pero en esta ocasión se dejaron llevar por lo que los sacerdotes pedían. No tuvieron criterio propio al saber qué era exactamente lo que estaban pidiendo. No tuvieron la reacción para percatarse de que realmente estaban pidiendo a una persona que era ladrón y homicida. Y ante esa pregunta, pues Pilato hace la pregunta diciendo, ¿por qué? ¿Qué mal daño hizo? Y vemos entonces ante esto que cada persona es responsable por sus acciones. Estas responsabilidades pues no se pasan de generación en generación. En el juicio podríamos decir que podríamos aprender o tener o estudiar más acerca de ello, porque en ello, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista legal, se violentaron todos los anteriores preceptos. En primera instancia dice, fue enjuiciado y hallado culpable en una misma noche. Ellos buscaron por todos los medios, como dice en Mateo 26, el versículo 57, que dice que lo prendieron y lo llevaron hasta el sumo sacerdote Caifás,
donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. Y el versículo 66 dice, en el cual dice, una vez que encontraron las formas de cómo darle muerte, ellos dijeron, ¿qué más? ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, contestaron ellos. Pero el versículo, ¿verdad?, en el cual quería leer, el versículo 59 dice, procuraban tener falso testimonio contra Jesús. Entonces vemos que este concilio fue básicamente para enjuiciarlo. En el segundo punto vemos que los jueces no estaban interesados en probar que Jesús era inocente, sino básicamente en hallarlo culpable, el versículo que leíamos, el versículo 59 acerca de esto. Tercero, aparentemente el voto del concilio contra Jesús fue unánime. Aunque más adelante, verá, Juan nos revela que tanto José de Arimatea, pues no estuvo de acuerdo en este consentimiento. Aunque tampoco se dice nada acerca de Timoteo, pero se infiere, ¿verdad?, que tampoco Timoteo dio su voto, porque tanto José de Arimatea como Nicodemo se atrevieron a ir donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Cuarto, ¿verdad?, el veredicto y la sentencia fue dictado en la misma noche. No hubo oportunidad o no dieron oportunidad para que Jesús se pudiese defender o presentar defensa. La intención del concilio entonces pues no era esa, sino, ¿verdad?, lo contrario. El sumo sacerdote fue el primero en emitir su veredicto y luego instó a todos los miembros del concilio a confirmar esto. Y lo que vemos en Mateo 26, el versículo 65 y 66, diciendo, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.